Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a hablar de un tema referente al origen o fundación de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo vamos a hablar de 3 emperadores que existieron antes y después de Cristo, ya que estos 3 emperadores son parte del crecimiento y la organización de mencionada iglesia. Bien, antes de entrar al tema, reciban un cordial y atento saludo de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez, desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México. A todos nuestros amigos y hermanos que ven nuestros videos, un saludo, un abrazo, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, vamos a leer la escritura para más o menos tener una idea de qué vamos a hablar. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, o Augusto César, el emperador, que todo mundo se empadronase. En esa época de ese emperador, César Augusto, existió 2 personajes más. En el mismo San Lucas capítulo 3 versículo 1, ahí no los dice. En el año 15 del imperio de César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, por parte de los romanos, y Herodes, tetrarca de Galilea. Entonces, este Herodes se le conocía como Herodes el Grande. Él era judío, pero él estaba designado para mantener controlado a todos los judíos. ¿Por qué razón? Porque en esa época que estaba ese emperador Augusto César, antes del nacimiento de Cristo, todas las tribus de los judíos, o sea, de los hebreos, habían caído en un yugo de esclavitud por parte de los romanos que estaban bajo la orden de César Augusto. Todos le rendían respeto, inclinación a ese hombre, ya que se sentía como un dios del imperio romano. Entonces, antes que Cristo naciese, este hombre, tomando el control de los hebreos, de los judíos y de todo un imperio romano, dio el nombramiento a un varón llamado Poncio Pilato para que se encargara de gobernar o de controlar a todos los judíos, a todos los romanos, ya que él era de origen romano. Pero dentro de las tribus de Israel, de los hebreos, hizo otro nombramiento, y el nombramiento fue a un hombre de origen hebreo que se conocía como Herodes el Grande. Este Herodes el Grande estaba sometido a la disciplina, a los reglamentos, a la ordenanza de César Augusto. Él no podía hacer nada fuera de su propia opinión o de su propio reglamento. Él tenía que someterse a las ideologías de César Augusto para mantener controlado a los judíos que estaban cautivos. Y si analizamos la historia, Herodes el Grande cumplía con este reglamento, ya que a pesar de que era judío, él maltrataba a su propia gente. Si no, usted analice la escritura, que cuando él descubrió de que iba a nacer un rey dentro de esas tribus de Judá, de esas tribus de Israel, él hizo una matazón de niños de 2 años hacia abajo, de recién nacido hasta 2 años. Él
mató muchísimos niños, por ordenanza de él se mataron muchísimos niños, y todos eran judíos. No mató a ningún romano. Si él hubiese matado a algún romano, a un niño romano, a él lo exterminan, porque él tenía prohibido meterse con los romanos. Su misión de él era controlar a los judíos, que no se salieran del control que tenía el Imperio Romano sobre ellos. Entonces, este Herodes fungía muy bien su papel y él maltrataba a su propia gente. Bien. ¿Por qué lo hacía? Porque de esa manera él podía permanecer como gobernador mientras él estuviera sometido a las órdenes del Imperio Romano, o sea, de César Augusto. De igual manera lo hacía Poncio Pilato con los romanos, de la misma manera. Pero había otros personajes más que estaban sometidos a los reglamentos y a las ordenanzas del Imperio Romano, que eran los líderes religiosos. Los líderes religiosos se les había permitido realizar actividades de culto, de adoración al Dios invisible, siempre y cuando nada más lo hiciesen entre ellos y no involucrasen a los romanos. Tenían prohibido que su gente anduviera predicando en las calles y dándoles el mensaje de Dios o de salvación o de sumisión al camino de Dios fuera de una congregación. Cuando se sorprendía a alguien dando un mensaje de Dios fuera de la congregación, lo mataban a pedradas, porque al Imperio Romano no le convenía que aquellos esclavos hebreos sobresalieran, ni mucho menos que esparcieran la creencia religiosa que ellos traían. Entonces, ¿cuál era la misión de todos los líderes religiosos? Que ellos tenían que tener controlada esa situación, porque de eso dependía la cabeza y la permanencia de ellos dentro del liderazgo judío. Por esto, cuando nació Jesús, hubo un gran alboroto. ¿Por qué? Porque cuando nació Jesús y empezó nuestro Señor Jesucristo a esparcir el evangelio que Él traía, las buenas nuevas de salvación que Él traía, y mucha gente le empezó a seguir, tanto Herodes como los líderes religiosos se sintieron presionados y comprometidos y tenían que detener esa situación, porque de detener esa situación dependía que ellos permanecieran en el cargo que ellos tenían. De lo contrario, el Imperio Romano, bajo el mando de César Augusto, los iba a eliminar de esos cargos. Entonces, por esta razón, sucedió lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Pero en el nacimiento y todo lo que anduvo nuestro Señor Jesucristo, Él sembró la semilla y organizó y formó a la iglesia. ¿Dónde formó y organizó la iglesia? En los 12 apóstoles. Todos eran de origen judío, hebreo. Esos 12 apóstoles, Él sembró la semilla del evangelio y les dio la consigna que cuando Él no estuviera, ellos iban a esparcir el mensaje del evangelio contra todos los problemas que se vendrían encima, ya que los romanos no permitían que la doctrina o religión que profesaban los judíos se esparciera. Los romanos iban a hacer hasta lo imposible para que esa religión que ellos traían, esa creencia en el Dios invisible que ellos traían, no se esparciera. Mas sin embargo, mataban a un cristiano, pero surgía otro más, y gracias a Dios le damos que por ellos, que a costa de su propia vida, nosotros hoy tenemos el conocimiento, ya que en el evangelio que nosotros profesamos, en el evangelio que nosotros creemos, es en el fundamento de los apóstoles que murieron por causa del evangelio, por causa de Cristo, pero gracias a ellos nosotros nos fundamentamos en esas creencias para creer en el Dios invisible, en el Dios vivo y en Jesucristo, el cual nos ofrece la salvación y la vida eterna. Fue difícil para ellos, ya que todos ellos murieron bajo el régimen romano, bajo las manos de los romanos. Todos fueron exterminados, y eso lo veremos más adelante. Entonces, Cristo nació, creció
y organizó la iglesia, fundó la iglesia. Pero los romanos no se iban a quedar de los brazos cruzados, porque ellos no querían que la creencia religiosa de los judíos se esparciera, y entonces ellos trataron de controlar esa situación. Muchos años después surgió un varón, después de que ya murió César Augusto, surgió otro emperador. ¿Sí? Y a continuación le voy a dar el nombre de ese emperador. Ese emperador se llamó Julio César. Nada más le cambiamos un nombre. El primero se llamó, que había nacido, ahora sí, que había agarrado el poder en el año 27 antes de Cristo, César Augusto. Cuando ese César Augusto murió y ya no existió, reapareció otro emperador llamado Julio César. Y de la misma manera, como aquel primer emperador quería tener sometido a los hebreos y a sus creencias religiosas, de la misma manera, en el año 46 después de Cristo, este emperador de nombre Julio César tuvo la idea y reunió un grupo de personas que le llaman astrólogos, antropólogos y todos esos que miden las estaciones del año y del tiempo. Los reunió, y a partir de ese momento, en el año 46 después de Cristo, fue cuando tuvo su origen el calendario que ahora se conoce como el calendario juliano-gregoriano. Y gregoriano le voy a decir más adelante por qué. Entonces, él hace este calendario y donde pone fechas de guardamiento de días y de cultos de adoración y etcétera, etcétera. Y de esta manera él trataba de tener controlado tanto al Imperio Romano como a los hebreos que estaban sometidos bajo su imperio. Cabe mencionar que este calendario o almanaque le lleva toda la contra al calendario o al almanaque judío. Si en el almanaque judío dice que el día de reposo, el día de descanso, es el sábado, ordenado por Dios, en el almanaque que se inventó Julio César, dice que el día de descanso es el domingo y que ese día es el que se va a guardar como reposo. Si en el almanaque de los hebreos dice que Cristo nació digamos en agosto, en marzo, qué sé yo, en el almanaque juliano romano pone otra fecha, en este caso ponen el 25 de diciembre. Entonces, en muchas celebraciones y muchos eventos de Cristo, el almanaque juliano lleva toda la contra al almanaque judío hebreo, en el cual nosotros como cristianos nos debemos de apegar, porque ahí están basados todos los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cabe mencionar que dentro de las creencias del Imperio Romano, en esa época no creían en el Dios invisible, ni mucho menos le adoraban. En el nacimiento y crucifixión de Cristo y ascensión al cielo y después de Cristo, ellos tampoco creyeron en la misión que nuestro Señor Jesucristo traía. Entonces, ellos no creían ni en el Dios invisible, el Dios todopoderoso, ni creían en Jesucristo. Ellos en la iglesia o en la congregación donde ellos se reunían, en lo que el principal Dios que ellos creían era el Dios Apolo, que más tarde se conocería como el Dios Sol. Y después de ese Dios Sol había muchos más dioses e imágenes a las cuales ellos rendían ritos y cultos de adoración, independiente, o sea, menos al Dios. Ellos no creían en el Dios de los hebreos, ni en Jesucristo. En esa época, entonces, cabe mencionar que este hombre, con ese calendario, trató de controlarlo todo.
¿Por qué razón un emperador trataba de controlar todo un imperio y a todos los que estaban sometidos a ese imperio? Porque ellos tenían una autoridad sobre reyes, sacerdotes, todo tipo de gobernantes. Ellos eran la máxima autoridad. Por eso estos emperadores se sentían como un dios y a veces hasta querían que se postraran delante de ellos porque se sentían superior a un dios. Y para ellos era imposible o no era correcto creer en un dios si ellos se sentían dioses, porque ellos podían tomar la decisión de quién vivía y quién moría. Hasta allá estaba la autoridad de esas personas. Entonces, lamentablemente los hebreos estaban sometidos a esas ideologías, a esas disciplinas del Imperio Romano, y ellos no eran libres de procesar sus creencias libremente, de andar predicando en la calle o de tener congregaciones por donde quiera. Ellos solamente tenían asignado un lugar donde se reunían y solamente se iba a hablar de ese Dios invisible entre ellos. Fuera de ellos, el que andaba pregonando fuera, los mataban a pedrada. Y en esos acontecimientos, si usted lee la Escritura, participó el apóstol Pablo, que era un fiel perseguidor de los cristianos para matarlos, torturarlos, para hacerlos desistir que creyeran en el Dios Todopoderoso y más tarde en Jesucristo. Entonces, la preocupación del Imperio Romano era que ellos querían tener una sola creencia, una sola religión. Vamos a avanzar un poquito más. Ya hablamos de el emperador César Augusto, ya hablamos del emperador Julio César, el que creó el año 46 el almanaque o el calendario romano. Ahora vamos a hablar de un emperador que tiene mucho que ver en la persecución y muerte de los verdaderos cristianos. Vamos a hablar de un emperador que su nombre fue Flavio Valerio Constantino. ¿Quién era Flavio Valerio Constantino? Era un emperador que tenía el control de todo el imperio, como decía antes, sobre reyes, sacerdotes y toda clase de autoridades. Este Flavio Constantino, su padre fue Constancio Cloro, un general muy reconocido dentro de las filas del Imperio Romano, y más tarde, cuando su hijo Constantino tomó el poder, su padre Constancio Cloro tuvo grandes cargos dentro del Imperio Romano. Conozcamos también a su madre, que se llamó Flavia Julia Helena, que era muy apegada a las creencias de su hijo. ¿Quién fue Flavia Julia Helena? Bueno, si usted entra a una iglesia católica, usted va a encontrar una imagen de esa mujer, que ahora la conocen como Santa Helena. Cuando este Flavio Valerio Constantino, emperador, el 306, toma la decisión de organizar y formar una iglesia que se llamaría Iglesia Universal, que él quería que fuera la única iglesia a nivel Imperio Romano, dentro y fuera del imperio. Entonces, por esta razón, como el creador y fundador de esta iglesia católica, lo tienen en un cuadro como Santo Constantino, porque él es el creador de esa iglesia universal que tomaría después el título de católica, el 306. Y a su madre la puso también en un cuadro como una santa, que ahora se conoce como Santa Helena. Ahí le sacan diferentes historias sobre esa mujer, pero esa mujer fue la madre del emperador Flavio Valerio Constantino, el creador, el formador de la Iglesia Universal Católica. ¿En qué año? El año 306. ¿Qué fue lo que pasó en la época de este Constantino? Como él quería
que solamente hubiese una sola iglesia, una sola creencia, una sola religión, mandó que se hiciera persecución a todos aquellos que habían sido organizados por Jesucristo. Recuerde usted que nuestro Señor Jesucristo, antes de este Constantino, en la época de César Augusto, nuestro Señor Jesucristo juntó a 12 apóstoles. Y en esos 12 apóstoles, poniendo como al líder principal a Pedro, él organizó su iglesia y les dio la misión de esparcir el evangelio. Cuando Constantino, el 306, hace su propia organización, su propia iglesia universal, que luego se conoce como católica, y le mandó a hacer a los escudos de los soldados una leyenda que decía Cristo y una cruz en medio, simulando que él era creyente y seguidor de Cristo, algo que era falso, porque lo que ellos hacían era perseguir a los cristianos verdaderos, aquellos que habían creído en el evangelio por medio de los apóstoles, y aquellos que habían creído en Jesucristo directamente. Él inició una persecución para exterminarlos y para que la creencia religiosa de los hebreos no se esparciera por Roma ni por ninguna otra parte, teniendo la ideología que solamente iba a ser la religión que él estaba organizando, Iglesia Universal Católica. Ahora, ¿en qué Dios creía Flavio Valerio Constantino? Este emperador no creía en el Dios invisible, no creía en Jesucristo. El Dios principal al cual él le rendía cultos de adoración era el Dios Apolo. El Dios Apolo, que era conocido como el Dios Sol. Yo quiero que todo esto que yo le estoy diciendo y los nombres que le estoy dando, usted los investigue. Vaya a una librería, vaya a un lugar donde hablen de asuntos religiosos, o métase al internet e investigue los nombres que le estoy dando, para que usted se dé cuenta cuál fue el origen y quién fue el fundador de la Iglesia Católica. El 306 él funda su propia organización, Iglesia Universal Católica. Pero antes del 306 ya Cristo había hecho su iglesia. Por esta razón, la iglesia que fundó Cristo no es la Iglesia Católica. La iglesia que fundó Cristo la hizo de 12, ahora sí, hebreos, 12 judíos y más discípulos que todos eran judíos, que todos eran hebreos. Ahí fue el inicio de la iglesia que fundó Cristo. Y las creencias que trae la Iglesia Católica no se fundamenta en Cristo, se fundamenta en toda la doctrina que impuso el santo que ellos conocen como Santo Constantino. Y en esa iglesia solo existía imágenes, idolatría, como era el dios Sol, la diosa Tonatzin y muchos dioses, menos el Dios vivo. Es más, el Dios vivo no tiene imagen, no pueden hacer una imagen de él ni de Jesucristo. Ya esa imagen de Jesucristo que te pone en una iglesia católica la vinieron a poner en 1852 y te voy a decir quién la puso y por qué y para qué, pero ahí vamos a llegar todavía. Entonces, Constantino, su creencia era en el Dios Sol, su adoración era al Dios Sol, y el creador de esa iglesia católica fue él. Vaya a una iglesia católica y usted va a ver ahí que dice San Constantino, él es su creador. Va a ver una mujer ahí en un cuadro que dice Santa Elena, esa es madre de Constantino. La volvieron una santa, una mujer que tampoco creía en Dios, sino que creía en toda la idolatría que traía Constantino. Lea la historia para que no le engañen. Entonces, ¿por qué razón la Iglesia Católica, a donde quiera que usted va, en México, en Perú, en Chile, a donde quiera que usted vaya, es conocida como Católica Apostólica Romana? ¿Por qué? Católica porque simboliza Iglesia Universal. Apostólica porque ellos pretenden
hacer creer a la gente que es una iglesia que depende de los apóstoles. Eso no es cierto. Y romana porque su fundador, su creador, fue ese emperador llamado Constantino, Flavio Valerio Constantino. Y su madre, Julia Helena, conocida como Santa Helena. Bien, ahora, ¿por qué razón en las iglesias católicas usted ve una imagen en figura de sol y que hasta ahorita los papas y los sacerdotes la traen en la mano a veces, ahí la andan exhibiendo, o dentro de las iglesias una imagen de un sol y un ojo arriba? Algunas tienen un ojo arriba, a veces algunas nada más es un sol, o traen un báculo con esa imagen de un sol, porque el fundador, que era ese emperador, fue fiel seguidor y creyente del Dios Sol. Por eso es que en esas iglesias hay imágenes de soles. Por eso que a la imagen de Cristo le ponen un sol arriba. Por eso es que ellos en muchas imágenes ponen un sol, porque el organizador, el creador, era un fiel seguidor del dios Apolo, el dios Sol. Ese es su origen. Entonces, primero fue se originó la verdadera iglesia de Cristo en los 12 apóstoles y demás agregados. En segundo lugar, como imitación, este hombre crea su propia iglesia, queriendo que fuera la única iglesia universal, queriendo exterminar. Hubo una gran persecución de los cristianos. ¿Quiénes mataron a los discípulos, a los apóstoles? Los romanos. ¿Por qué? Por predicar ese evangelio. Ellos no querían que ese evangelio, esa creencia se esparciera. ¿Por qué mataron a muchos creyentes en Dios? ¿Quiénes lo mataron? De ese imperio, porque no querían que se extendieran. Pero damos gracias a Dios que a pesar de que fueron mártires, a pesar de que los murieron, la semilla del evangelio se extendió a todas partes del mundo. Entonces, hay una gran lucha ahorita. Los que cristianos piden a Dios para que los católicos se conviertan al verdadero camino. Pero hay un odio de los católicos hacia los cristianos y ¿cómo los llaman? Los cristianos remojados. ¿Cómo los llaman? Los protestantes. ¿Cómo los llaman? Los separados. ¿Cómo los llaman? Los traidores. ¿Cómo los llaman? Los rebeldes. Ellos a nosotros nos tienen como lo peor, pero nosotros a ellos le pedimos a Dios y les amamos igual como amar a cualquier ser humano, porque sabemos que también ellos son parte de los hijos de Dios y que un día Dios les abra el entendimiento y se vengan al verdadero evangelio, a la verdadera creencia, que a Dios no se le va a adorar a través de imágenes ni de idolatría. A Dios es espíritu, y abajo de un árbol donde tú te inclines, ahí adoras a Dios. En ese Dios creían los profetas, los apóstoles y toda la iglesia que fue fundada por Jesucristo. Y en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual dio su vida por nosotros para librarnos de un día la ira de Dios, porque un día caerá la ira de Dios sobre todos aquellos que no creen en el verdadero Dios y que creen otros dioses, y la ira de Dios caerá sobre aquellos que crucificaron y mataron a su Hijo Jesucristo. Ahora, no vamos a echarle la culpa a los hebreos, ni le vamos a echar la culpa a los romanos. Cristo fue muerto a manos tanto de judíos como de romanos. Y todo aquel que no acepta el sacrificio de Cristo, toma parte también de esos que crucificaron y ahora sí que despreciaron a Cristo. Mas si tú no quieres tener parte o ser parte de esa gente, de esas personas, tanto gentiles como judíos, etcétera, de los que mataron a Cristo y de los que crucificaron a Cristo, tienes que aceptar a Cristo, para que a través de Cristo Dios perdone tus ofensas, tus pecados y tengas la reconciliación con Dios. Ese es el plan del evangelio. Que tú te alejes de la creencia en todo tipo de dioses ajenos, de idolatría y de todo lo que no sea Dios, y que vengas a Cristo y por medio de Cristo tú te pongas en paz con Dios. Bien, continuando con la historia de este varón, ¿sí?, de Constantino, yo quiero que usted lo analice, ¿sí?, todo lo que le estoy diciendo. Váyase usted y haga sus investigaciones y usted sabrá que él, a pesar de que él hizo la Iglesia Católica,
que era universal, antes llamada Iglesia Universal, él dentro de su congregación no se adoraba al Dios Todopoderoso ni a Jesucristo. Bien, más tarde, déjeme decirle que surgió otro varón, el cual trataría de darle un giro a la creencia religiosa católica. Y este fue un sacerdote en el 1582 de nombre, o sea, conocido como el Papa Gregorio XIII. Gregorio XIII le vino a dar continuidad al almanaque, al calendario que había sido iniciado por Julio César, el emperador Julio César. Entonces este sacerdote de origen católico, gregoriano, porque él era de origen griego, tiene la idea de darle continuidad al almanaque, al calendario, y hace algunas modificaciones. Y donde el 25 de diciembre se adoraba al dios Sol, él pone como nacimiento y recordatorio a nuestro Señor Jesucristo. Y donde se adoraba a la diosa llamada Tonantzin, esa diosa Tonantzin que se consideraba la madre de todos los dioses, que era el 12 de diciembre, ahora en el almanaque gregoriano, juliano, el 12 de diciembre se adora a una virgen llamada la Virgen Guadalupana. En algunos países, en otros países como en España, se adora a la Virgen Morena, que viene siendo a razón de lo mismo. Entonces, y en todas las celebraciones, el almanaque juliano, gregoriano, por el cual ahorita los gentiles se rigen, lleva la contraria a los acontecimientos del calendario o al almanaque hebreo judío. Tanto en el nacimiento de Cristo, como en la muerte de Cristo, como en la resurrección de Cristo, como en todas las celebraciones que relacionadas con los eventos de Jesucristo nuestro Señor. Usted analice. El almanaque gregoriano dice que Cristo murió y fue crucificado un viernes, sábado, y que resucitó el domingo en la mañana. Pero recuerde usted que para ellos el día de reposo era el domingo, entonces no pudo haber resucitado el domingo en la mañana porque el día de reposo era imposible que Cristo resucitara. Iba a resucitar un día después del día del reposo, sería el lunes, pero para ellos resucitó el domingo. Ahora, la Escritura dice en la leyenda hebrea que Jesucristo iba a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches como estuvo Jonás. Viernes un día y una noche, sábado un día y una noche, y amanecer domingo ya nada más estamos hablando del amanecer del domingo, estamos hablando de 2 días y medio, supongamos. ¿Sí? Entonces, hay algo que investigar ahí. Más en el almanaque judío, ¿sí? Viernes, sábado era día de reposo, ¿sí? No podía resucitar Cristo el día de reposo, el sábado. Resucitó el día domingo, digamos. Ahí sí cumpliría los 3 días y las 3 noches. Pero ya esa es otra historia. A lo que yo quiero que usted entienda que todos los mitos y tradiciones que vienen especificados en el almanaque juliano, gregoriano, por el cual nos regimos, va muy lejos de las creencias religiosas cristianas. Esas son tradiciones y creencias religiosas del mundo del catolicismo. Bien, entonces yo ya no quiero extenderme más con este tema. Yo quisiera que usted analizara todo lo que le dije, los nombres de los emperadores, a quienes creían, a quienes adoraban, quién fue el fundador de la Iglesia Católica, y ahí usted va a descubrir toda la verdad, ¿sí? Entonces, crea en el verdadero Dios, en el Dios invisible, en el Padre, Dios y Señor de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, su Hijo.
es en el que nosotros creemos, en el Dios invisible, en el Dios creador de todas las cosas y en Jesucristo. No creemos en el Dios Sol, no creemos en la escultura, imágenes de la Virgen María, de San Pedro, San Pancracio, San Pablo, bueno, hay tantos santos en las iglesias. Están están en contra de un reglamento de la Escritura que dice, Dios mismo dijo con de propia voz, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes, ni semejanza de cosa alguna, ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Qué está queriendo decir? Ni de ángeles, ni de serafines, ni de nada en el espacio, ni de ningún otro terrenal, ni de cosas que estén bajo de la tierra. Porque dice, yo soy el único Dios fuerte y celoso. Así dijo Dios en Éxodo 20. Entonces, va en contra de toda la doctrina y todo lo que Dios quiere para la humanidad. Yo le dejo, no me despido sin antes pedirle que se suscriba a mi canal, El Mundo Cristiano, y comparta, ahora sí, comente, comparta los videos y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Hasta el próximo video.